Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Luis Mejía, que bien, pues él es un desarrollador que tiene mucha experiencia en el mercado, le gusta pues trabajar con Python. Él pues no es mexicano, tampoco es de España, como generalmente pasan por aquí españoles y mexicanos. Él es de Nicaragua y pues bien, nos estará explicando pues ahora sí que de su carrera profesional, así que pongan atención. Pues antes que nada, ¿cómo estás, Luis? El día de hoy, platícanos. Primero que nada, pues Héctor, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí compartiendo con nuestra audiencia. Y sí, así como mencionas, yo soy de Nicaragua y tengo ya 13 años trabajando como desarrollador de software. Al principio fue de manera local en el país, pero como es un país bastante pequeño en población y en industria, en realidad la única opción era trabajar en remoto, pues ya llevo varios años trabajando así. Bien, pues ahora platícanos cómo surgió tu curiosidad por la informática, qué te atrajo de esto y por qué posteriormente decidiste a irte a programar. Fíjate de que a mí siempre me gustaron las matemáticas desde la escuela. Sí, me gustaba resolver problemas, me gustaba ver que alumnos de grados más adelante vinieran y me pidieran ayuda para ayudarles a resolver un par de tareas o que les explicara algunos conceptos. Y me gustaba explicarle también a los compañeros de clase sobre pues, las cosas que no se entendían. Entonces, ese amor surgió de ahí, de las matemáticas. Ya luego, pues, de estar jugando con la computadora, en mi caso, recibí mi primera computadora súper tarde en comparación de ahora, las nuevas generaciones. Tenía como 14, 15 años cuando recibí mi primer computadora vieja, usada, y de esos cajones amarillentos ya de tanta vejez. Y ahí fue donde yo empecé a jugar con ella, a ver qué se podía hacer y ahí me empezó el interés. Ya luego cuando salía a elegir una carrera universitaria, pues dije, bueno, matemáticas, computadora, ingeniería en computación. Esa fue mi lógica. Y empecé a estudiar computación, ahí fue donde empecé a aprender programación como tal y de todas las especialidades que te enseñan ahí, pues de las distintas áreas, programación fue la que más me gustó. Tuve un tiempo en configuración de routers Ciscos, capacitándome y cosas así para las redes, pero al final lo que más me gustó y donde hubo más mercado laboral fue en programación y aquí me tienen. Bien, pues ahora háblanos un poquito de la parte de la programación. Muchos de los que pues entran al podcast quieren volverse programadores. Obviamente no es una cosa sencilla ni se puede conseguir así como que en un día. Está muy padre eso de 24 horas para volverte programador y esos libros, pero pues está un poco lejos de la realidad. ¿Qué le recomiendas a una persona o cómo la gente podría empezar aprender de programación? ¿Qué se necesita? También a veces me suelen hasta preguntar qué tipo de computadora necesito. Les digo, la que sea, no ocupas un gran equipo. Pero ¿qué les dirías tú a las personas que quieren empezar a desarrollar? ¿Qué van a ocupar? ¿Qué tan difícil es? ¿Y cuáles podrían ser los primeros pasos? De las primeras cosas, pues yo les recomendaría que empiecen por resolver un problema que ellos tengan, de que sepan cómo es el problema y que sepan cuál es la solución. Algunas personas que ya trabajan en oficina ya están acostumbrados a usar la computadora, incluso usan Excel, por ejemplo. Entonces yo les digo, pues algo que ya tengas resuelto en Excel, vení y pasarlo a Python, por ejemplo, y vas a ver que es mucho más rápido y con un doble clic de cuando ya esté listo el programa, de darle doble clic, ya va a poder hacer todo lo que necesita muchos pasos en Excel. Ese es del tipo de cosas que le digo a las personas cuando están trabajando en oficina. Pero si son estudiantes, por ejemplo, la curiosidad de hacer algo que a ellos les guste, que les interese. Pueden ser, pueden empezar con HTML y CSS, es la parte de hacer páginas web estáticas.
incluso aunque los tengan ahí en su propia computadora, ya pueden ir dándole forma a algo que ellos que están creando, están viendo. Entonces yo les recomiendo que empiecen por ahí. Que empiecen por algo resolviendo algo que ellos quieran y de ahí pueden ir explorando qué más necesitan, ¿sí? Porque la verdad es que la programación tiene muchísimas ramas, muchísimas especialidades y no se va, nunca, ni nosotros con décadas de experiencia podemos saber de todo, los temas. Entonces hay que elegir un par de temas de interés y especializarnos en eso y conocer los otros de manera general. Eso sería mi consejo. Muy bien. Ahora, pues hay muchísimos lenguajes de programación. Las personas también suelen confundirse bastante como de, oye, ¿cómo aprendo? Fíjate que pues empecé leyendo de C++ y no le entendí nada, ya me frustré. ¿Qué lenguajes de programación recomiendas para empezar? Solamente pues para que las personas tengan una referencia y también por qué algunos otros no deberían de ser como tu primer lenguaje de programación que agarras, porque quizá pues si sea algo ya más avanzado o más completo. ¿Cuál podrías decir que es un lenguaje así como muy básico para aprender y posteriormente cuáles ya consideras que requiere cierta habilidad para empezarles a agarrar la onda? Ahí depende mucho de lo que quieran lograr, fíjate, porque yo les recomiendo típicamente Python y JavaScript porque son los lenguajes más populares y los que tienen una sintaxis bastante sencilla y ya solo abren una ventanita y ya empiezan a jugar pues y a experimentar con ellos. Entonces por ahí yo les recomiendo eso. Pero si ya quieres aprender sobre conceptos de programación, por ejemplo, programación orientada a objetos y estos temas de encapsulamiento, abstracción, entonces pues ya con Java se puede explicar mejor, se puede ir entendiendo mejor la diferencia, aunque Java tiene el concepto de que es bastante complejo porque es muy largo de escribir, pues yo sí recomiendo de que según lo que ustedes quieran aprender, vayan eligiendo el lenguaje. Empiecen con Python solo para que aprendan a declarar variables, a crear condicionales, control de flujo, ciclos de iteración y lógica, algunas cuantas lógicas y algoritmos. Python es perfecto para ese tipo de cosas. Pero hay otros lenguajes que según lo que quieran realizar, van a tener que ir aprendiendo. Bien, algo que es interesante en tu perfil es que trabajaste en GitLab. Muchos de nosotros conocemos esa empresa, pero pues solamente como usuarios y pues desconocemos qué es lo que se trabaje ahí, qué tipo de cosas, digamos que son tu día a día en una empresa pues tan importante como esa, que nos platiques un poquito pues para que la gente se dé una idea como del vamos a llamar los frameworks, o sea, lo que ocupas un poquito saber, cómo te tienes que conectar, cómo subes el código, cada cuánto te piden más o menos revisiones, cómo está el asunto. A ver, platícanos un poquito de ese trabajo que tuviste. Claro que sí. Yo estuve trabajando un poco más de un año en GitLab, ya contrato directo, sin intermediarios, y para mí eso fue uno de los mayores logros profesionales que he tenido porque es una empresa de prestigio, bastante conocida y con bastante impacto en la comunidad tecnológica. Sí. Si te puedo comparar cómo trabajar ahí contra trabajar con otras empresas internacionales ya donde estás programando profesionalmente es bastante parecido. No hay mucha diferencia como tal entre trabajar para GitLab, que es bastante conocido, o trabajar para una otra empresa que también tenga un tamaño medio, o incluso para algunas startups la dinámica de interacción y de colaboración con los equipos es bastante parecida. ¿Qué es lo que pasa? Que entre más grande la empresa, más procesos definidos hay y más reglas y está más la burocracia, por así decirlo. ¿Qué se necesita para GitLab? O sea, para programar trabajando en GitLab, pues usan Ruby on Rails como framework para su backend, para la plataforma como tal. Yo porque estaba en el equipo de
como backend engineer. Ahí pues usan ellos Go para la parte de microservicios, usan Python para la parte de procesamiento de datos, pero yo para el backend usan Ruby on Rails y en el frontend usan Vue. ¿Cómo se hace el setup inicial de todo el proyecto de GitLab para empezar a colaborar? Primero, pues ellos te dan un equipo nuevo. Ellos te lo compran, te lo envían o vos lo pagás y luego te lo reembolsan. Entonces, eso es bonito. Y ahí lo que hay que instalar es muchas de las herramientas que ellos utilizan para gestión remota. Ellos tienen sus herramientas que vos las instalás ahí solo para que cuando ya te vayas a entregar el equipo, pues te manden un wipe remoto que te limpien todo de esa computadora. Pero ahí ellos trabajan mucho con Docker. Entonces, todo el setup de instalación es en Docker. Vos instalas Docker, Docker Compose y lo levantas en tu computadora y ahí ya tenés la operación. Involucra tantos elementos que ellos incluso tienen un comando interno. O sea, han creado una herramienta interna para el equipo de programación y es un comando que te ayuda a hacerle el up a todos los componentes, el down, la creación de la base de datos, el wipe, la carga de todos los datos de prueba. Entonces, ellos ya tienen unos comandos ahí específicos de herramientas internas para que vos le hagas ponerle que el comando sea GitLab. Entonces, un GitLab up y ya que levante todo. Sí, lo que tenés que ir haciendo, te cuento que el primer mes, cuando ya te contratan, el primer mes no te involucran en nada de trabajo. El primer mes es puro onboarding. Vos tenés que completar varios cursos de cultura interna, de comportamiento, también de tu equipo propiamente, de cómo es que funciona. Tenés que estudiar el equipo en el que estás entrando. Entonces, el primer mes no trabajas, o sea, estudias. O sea, ellos te asignan un ticket de onboarding con muchos puntos que tienen que irse marcando semana a semana y ahí vos vas ahí marcando tu progreso y tenés que completar en tu primer mes todo eso. Ya después ya sí te empiezan a incluir en las reuniones con los equipos y empezás se te empiezan a asignar tu líder, te empieza a asignar tareas por realizar y entonces las primeras tareas son como para familiarizarte con el código que existe. Son típicamente las primeras tareas, pero esto no es solo en GitLab, también ocurre en otros equipos internacionales. Las primeras tareas que te asignan como profesional son cosas que ya se sabe cómo se resuelven, que ya se han resuelto en el pasado. Entonces, solo te dicen, resolvete esto, se resuelve de esta manera. Aquí está este ejemplo. Entonces, claro, vos solo básicamente vas a repetir los mismos pasos de la solución pasada. Y así vas poco a poco familiarizándote. ¿Cómo se suben los cambios, tu trabajo? Pues se usa Git como tal. GitLab tiene la ventaja que usan su misma herramienta. O sea, GitLab usa GitLab para la gestión de proyectos y de código y de cambio y de automatización. Entonces, te creas tu cuenta en GitLab y ahí tus credenciales tienen ellos servicios de gestión de autenticación y autorización de permisos para los distintos repositorios que tienen. Entonces, ese primer mes, pues, también parte de tu onboarding es ir pidiendo los permisos adecuados para tu equipo, ¿sí? Para el equipo y tus funciones. Y nada, vos haces tus cambios en local, probas que funcionan y luego subís, creas una rama aparte con Git y luego vas a hacer un pull request. Ellos tienen sus plantillas para los pull requests, que es lo que tienes que llenar. Algo interesante que no lo veo en otros equipos es que en GitLab tenés como de 3 a 5 reviewers, ¿sí? Porque te tienen que revisar. Si vos tocas base de datos, hay un reviewer, alguien que te tiene que autorizar del equipo que revisa base de datos. Si tocas backend, hay 1 o 2 personas que te tienen que revisar. Y en backend, por ejemplo, está el que revisa y el que aprueba. Son 2 personas diferentes. Ahí tenés 3 personas. Si tenés que actualizar la documentación de lo que estás tocando, ya hay un technical writer que te tiene que revisar eso también. Ya son 4 personas.
Y al final vienen siendo de 3 a 5 o 6 personas las que te revisan un solo pull request. En ese sentido es bastante desafiante, porque algunos sí te revisan y te aprueban, pero otros te dejan comentarios donde te dicen, cambia esto, entonces tienes que hacer cambios de lo que las 5 personas te piden. ¿Sí? Entonces es desafiante. Otro punto desafiante de GitLab es que es completamente asíncrono. No hay un bloque de tiempo donde todos trabajen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el equipo es distribuido internacionalmente. Entonces, solo en mi equipo habían 13 zonas horarias por ahí en el equipo. Yo trabajé con personas en Australia, en Rumania, en Austria, en Polonia, en Canadá, en Estados Unidos y pues como 3 personas que estábamos de Latinoamérica, en Chile, en Panamá y en Nicaragua. Entonces, es bastante desafiante lo de las zonas horarias y esa dinámica de que 5 personas te revisan el código, pero de ahí todo lo demás se puede, la experiencia que tenés en otros equipos remotos es parecido a cómo lo llevas en GitLab. No, pues sin duda, qué interesante todo el trabajo, para que vean que no está fácil eso de, no crean que se conectan y que ya van a empezar a subir código ahí y van a empezar a cambiar la aplicación ahí como con un commit, pues obviamente no, hay muchos reviews y no van a permitir ahí que crashe todo ahí porque estás haciendo algunos cambios no necesarios. Y qué bueno, porque también esto habla mucho de que pues tienen cierto miedo a que pues los cambios te generen algunos bugs o algunos errores, entonces también por eso tanto review. Algo que me llama la atención de algunos de los posts que comentas y que sin duda también es algo de lo que comentan mucho las personas, porque algunos pues se quieren ver reflejados en nosotros y de cierta manera pues aprovechar nuestra experiencia para ver cómo escalamos o cómo lo fuimos, hacemos. Algo que tienes es 10 consejos para optimizar tu LinkedIn para el trabajo remoto que buscas. Quiero más que tocar este post en específico, que les expliques a las personas pues eso de LinkedIn, por qué quizá es tan importante hoy en día, más estas cosas, tener tu GitHub quizá público, hacer algunas muestras o incluso como lo que tú también haces, que es tener un canal donde también enseñas a las personas o las motivas a que aprendan más de programación. Y el segundo punto es esta parte del trabajo remoto, porque como lo comentaste, en Latinoamérica, pues a veces se suele tener esa perspectiva negativa de, pues, ¿para qué estudio sistemas si aquí nadie me va a contratar? Pues si gana más el que vende leche o el que vende tacos que yo, pues no tiene a veces mucho sentido, pero ya cuando hablas de trabajo remoto y la oportunidad que tuviste como trabajar en empresas muy importantes como GitLab, sin duda cambia este paradigma y lo afecta. Entonces, pues en primer lugar, ¿cómo optimizar un poquito tu currículum, tu vida, tus redes sociales para encontrar un buen trabajo, aunque no sea local, que sea remoto? ¿Y cómo es esta experiencia de trabajar remoto? También algunas personas pueden llegar a pensar que trabajar remoto es playa y pues obviamente cuando trabajas para una empresa importante no lo es. Que les platiques un poquito de esta experiencia. Claro que sí. Fíjate de que lo que mencionaste del mercado limitado a nivel local, eso fue un problema que me pegó bastante fuerte a mí cuando yo salí de la universidad. Yo salí a buscar trabajo y sentí que me había fallado el sistema educativo, porque honestamente no había trabajo. Yo con mi título de mano no había trabajo, eran trabajos mal pagados, como decir, ganaba más alguien en un call center, por ejemplo, que atendiendo llamadas que ya alguien que tiene una formación de ingeniería. Y eso era algo de que incluso pasó una anécdota curiosa de que dentro de estudiando la carrera, pues ya había alguien trabajando en un call center, compañero de estudio, y se reía de nosotros porque ganaba más en ese momento de lo que estábamos nosotros buscando en nuestros trabajos. Y ahí si un call center me pagaba $500 y yo empecé ganando 300. O sea, sí, literalmente casi que pagaban el doble. Sí. Hasta 600 te pagaban, ponerle, te pagaban el doble. Entonces, y hablemos de que si tenés tu negocio de tacos y te va bien, ¿verdad? Y ahí sacas dinero, pero hay que ver que te tiene que ir bien con los tacos, porque si te va mal, solo te vas a endeudar. Ya, esa es otra cosa.
Pero volviendo al punto del trabajo remoto, yo sí vi unas oportunidades muy limitadas a nivel local y yo dije, tengo que trabajar remoto. Y el primer obstáculo que me enfrenté fue el inglés, porque yo no sabía inglés. Yo empecé a aprender inglés tarde, como a los 14, 15 años, empecé a estudiar por primera vez inglés, un curso, y siempre me costó. Incluso ya trabajando en programación, yo trabajaba en español y me postulaba puesto solo en español. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden empezar a trabajar en programación en local, en español, no necesitan, si todavía no hablan inglés, van a ganar poco, pero pues ya van ganando experiencia. Y eso fue lo que a mí me ayudó, que yo ya trabajaba en programación, no ganaba tanto como los equipos que hablan inglés, pero me ayudó la experiencia. Y ya luego me decidí por aprender el inglés y ya empecé a postularme a trabajo remoto. Y luego ahí fue la segunda barrera. ¿Qué fue la segunda barrera? Yo me postulaba, ni me llamaban, o me llamaban y quedaba descartado al principio, o me ponían una prueba técnica y fallaba las pruebas técnicas porque no estaba preparado para la dinámica de resolver código en minutos con un cronómetro, o me hacían preguntas teóricas de patrones de diseño, patrones de arquitectura, o cosas específicas que yo las vi en la universidad y ya para ese entonces ni me acordaba, ¿sí? Entonces fueron un montón de obstáculos que yo tuve que ir superando. Y justamente por eso ahora yo me dedico a dar consejos sobre todos esos errores que yo cometí para que las personas que buscan trabajo remoto no los cometan. Y parte de esos errores, pues lo que menciono en ese post que estás diciendo sobre los consejos para mejorar tu LinkedIn. Yo de mis errores no tenía un LinkedIn actualizado, no sabía ni qué poner en el LinkedIn. Entonces no me servía de nada. Las personas que dicen LinkedIn no sirve de nada es porque son personas que no lo están utilizando a como se tiene que utilizar. Porque yo sí varias veces he conseguido trabajo a través de LinkedIn y ha sido pues siguiendo justamente esta optimización del perfil. GitLab, por ejemplo, o sea, yo me postulé a GitLab un año antes de empezar a trabajar con ellos, me contactaron al mes, pero no coincidimos, simplemente no se dio. Pero un año después yo quedé con la idea y me volví a postular, pero a esa vez no solo envié el currículum, sino que me fui a LinkedIn, busqué a las personas de reclutamiento de GitLab, les mandé un mensaje para decirles que estaba postulando y ya vieron que ya tenía optimizado el perfil de acuerdo a lo que yo quería trabajar y ahí sí me dieron la entrevista. Me tardé como una semana en que me dieran la primera entrevista. Entonces, ese es el poder que tiene esta plataforma. ¿Y qué tipo de errores se cometen? Se comete el error de tenerlo en español cuando quieres un trabajo en inglés, por ejemplo. Se comete el error de tener una foto como que fuera cualquier red social, como que fuera Facebook, una foto borrosa donde no se mira tu rostro. Se comete el error de que querés como 5 perfiles a la vez. Vos empezás a leer un perfil de LinkedIn y dicen que sabes de Python, que sabes de Ruby, que sabes de JavaScript, que sabes de frontend, que sabes de backend, que sabes de base de datos. Y al final no se sabe ni qué sabes porque son tantas cosas que querés meter ahí que nada. Y más las personas que están cambiando de carrera tienen ahí que son de su oficio, luego tienen de lo que han trabajado, luego tienen de lo que quieren trabajar. Son como 3, 4 cosas que tienen revueltas. Y ahí viene el concepto de optimizarlo para el trabajo que estás buscando, que eso es la forma en la que yo me refiero a que, a ver, concéntrate en aquello que sos más fuerte. Porque si tu fortaleza es en Ruby, como es mi caso, pues me pongo a postular y a competir. Internacionalmente competimos, aunque no lo queramos admitir, competimos internacionalmente. Entonces, no compitas si no tenés una ventaja competitiva. Y ahí es donde viene la parte de definir qué es lo que te sale mejor, lo que haces mejor, lo que tenés más fuerza y hacia eso competir. ¿Sí? Entonces, si vas a elegir un lenguaje como Ruby, por ejemplo, yo me enfoco en el backend.
yo compito en el backend y dejo pasar todas las otras oportunidades que no tienen nada que ver. Si veo algo en Java, en PHP, pues no me postulo porque simplemente ni tampoco quiero meter en mi lenguaje, en mi descripción del perfil, que sea Java, que sea PHP, que sea JavaScript, que sea todo lo que he tocado alguna vez jugando, experimentando o trabajando en algo pequeño. No, se trata de concentrarnos en lo que sí hemos generado impacto, pues, y ahí es donde hay que optimizarlo para ese tipo de cosas. Bien, un tema muy controversial hoy en día es la famosa inteligencia artificial, que pues la gente piensa que te va a quitar el trabajo, que puede programar por ti, que casi puede prender tu coche, ir a trabajar y hasta regresarte y hacerte la cena, pero pues eso está también un poquito alejado de la realidad. ¿Cuál es tu experiencia personal? Ahora sí que desde probando el software, los videos que se han hecho, también ha habido un trending bastante extremo, digámoslo así, donde pues todo el mundo habla de ChatGPT, a veces simplemente por el clickbaiting y no necesariamente es una realidad. ¿Tú qué opinas de este como, vamos a llamarle el hype, por así decirlo, de ChatGPT? Y cuando se mezcla con la parte de programación, llegué incluso a escuchar un podcast que pues me dio bastante gracia, ni voy a mencionar cuál es, pero que decían que no, que ya todos los programadores íbamos a ser reemplazados por esa cosa, que le iban a conectar la famosa AGI en un futuro, vamos a ponerle cuando llegue a lo mejor ChatGPT 6, y que esa AGI ya se conecta solita a todos los servidores de Microsoft, de Google y todas las empresas importantes, hace commits, reescribe el código, les quita los bugs, y pues ya para qué, ¿no? Ya para qué nos desvelamos y para qué estamos ahí programando y pensando. ¿Cuál es tu opinión ahora sí que específica de esto y de la parte creativa que necesita el desarrollo? Fíjate que es un tema bastante interesante. Yo no persigo tendencias, yo no me monto en los hype de lo que va saliendo. Esa es otra cosa que les recomiendo, pues que ustedes mantengan su cabeza tranquila para no dejarse llevar por estas noticias. A veces son noticias amarillistas que solo quieren pues vender contenido, ¿sí? ¿Qué resulta? ¿Cómo veo ChatGPT y estas herramientas de inteligencia artificial como herramientas? Son una herramienta más para nuestro trabajo como programadores. En algún momento van a llegar a ser como el tractor para la parte de los cultivos, ¿sí? Tratar de pensarlo de esa manera, de que el tractor ahí está, ahí funciona, pero siempre hay alguien que lo está operando, el tractor, o incluso estas maquinarias que automatizan la parte de cultivo, también hay alguien operando esas maquinarias, definiéndolas, programándolas. Entonces, así es que tenemos que ir viendo estas herramientas de inteligencia artificial desde mi punto de vista. ¿Qué te puedo decir? ¿Que se van a perder trabajos de programadores? Puede que sí, a la larga se vayan a perder, pero es lo mismo como en el ejemplo del tractor. Se perdieron las personas que iban sembrando manualmente las semillas o que iban arando con la carreta de bueyes la tierra. En algunos lugares sí se perdió, ¿sí? Pero en otros lugares sigue existiendo la persona que ara con su carreta de bueyes. Entonces es lo mismo aquí. Siempre vamos a tener programadores, siempre va a estar esta parte de que, aunque se integre la inteligencia artificial, siempre va a haber alguien que lo vaya a dirigir. Y lo que sí he visto que yo le he estado utilizando, por ejemplo, es que si sabes lo que estás haciendo, te acelera el trabajo. ¿Por qué? Porque ya no te pones vos a pensar en todo lo que tenés que hacer, sino que lo escribís, se lo pedís al chat y el chat te lo entrega y vos como especialista, vos decís, esto no es así, esto hay que reformularlo. Y le volvés a preguntar otra cosa porque te está hablando cosas que no son. Pero ¿qué pasa? Si viene alguien y no sabe, va a tomar la primera respuesta que le dé el chat y se la va a llevar al sistema y no le va a servir de mucho. Es como cuando usábamos nosotros Stack Overflow. O sea, nosotros venimos de la generación de usar Stack Overflow. Y antes de usar Stack Overflow estaba la generación que usaba los foros. Y antes de la generación de foros está la generación que le tocó leer los libros, los libros impresos. Entonces,
siempre va a haber una herramienta que nos ayude a hacer el trabajo. Siempre ha existido y siempre va a existir. Entonces hay que verlo así, como una herramienta. Pero ¿qué pasa? Yo sí he notado, vos le preguntas cosas y no te las responde a la manera que tiene que ser. Vos tenés que ser más exigente en lo que le preguntas y le vas dando contexto y le vas diciendo, no, corregime esto, no, esto está mal, esto no es así, ahora hacerlo de esta manera. Le vas dando las instrucciones adecuadas para que te vaya escribiendo el código, pues, que básicamente eso. ¿En qué te sirve? Te sirve para escribir el código por vos, pero escribir código nunca ha sido la parte más importante de programar, ¿sí? La parte de programar, la parte más importante es, primero que nada, entender los requerimientos, entender lo que la otra persona quiere, los clientes quieren. Que eso es de la parte más difícil. Muchas veces ni saben lo que quieren. Entonces, ahí hay un meme en internet que dice, la inteligencia artificial nos va a reemplazar cuando los clientes empiecen a saber exactamente lo que quieren. Es decir, nunca. Y ahí es, por ahí va. Porque la parte más importante de la programación es primero entender lo que se quiere hacer, luego definir los pasos para hacerlo. Y por último, una pequeña parte que ya hablo yo le digo el trabajo de carpintería, de estar cortando la madera, clavando, lijando. Esa parte ya es escribir el código. Y ahí sí nos puede automatizar un poco. Bien, algo que también ha sido muy controversial, ya inclinándome un poquito por la parte de la ciberseguridad, es que a veces están hackeando a muchas empresas porque les hackean los repositorios, no simplemente porque se metan a su Facebook o su WhatsApp. Ahora sí que también hay muchos problemas a veces, como en el código fuente, de que a lo mejor van a un repositorio no autorizado, no checan bien eso. Platícales un poquito a las personas, ahora sí como que algunos tips que deberían de tener en cuenta para pues evitar como que bajarte una librería que luego vaya a tener un malware o vaya a traer un backdoor. Si no sé si tengas, por ejemplo, he sabido que algunas herramientas ya están embebiendo como dentro de su revisión de bugs o de la misma plataforma algún engine que les cheque también como estas vulnerabilidades, por ejemplo. Sé que los de GitHub habían comprado una empresa que precisamente estaba dedicada antes a la ciberseguridad y ahora ya le embebieron para que el mismo repositorio te pueda avisar cuando hay un error o no. Pero pues platícanos un poquito de la seguridad mínima que deberías de tener en tu código fuente para evitar por ahí, ahora sí que clonar el repositorio con el backdoor, ¿verdad? En ese sentido, yo primero les recomiendo, si ya se van a meter a trabajar profesionalmente en la programación, es que vayan leyendo ese código fuente, que lo bueno es que estas bibliotecas o paquetes open source, lo bueno y lo malo es que es el código de lo que hacen. Entonces, si ustedes ven que que necesiten incluir una biblioteca por un par de líneas, por 5 líneas de código, mejor no la incluyan. No incluyan ese requerimiento por 5 líneas de código. Mejor llévense el código y ya saben ustedes lo que hace el código y lo implementan en su proyecto. ¿Sí? Porque no vale la pena. Y muchas veces, digamos que borran el repositorio, descontinúan ese paquete, tu herramienta va a fallar solo porque dependías de ella para 5 líneas de código. No tiene sentido. Entonces, aprendan a leer e incluir solo lo mínimo necesario en su código como dependencia. Luego, cuando ya son estos paquetes grandes que te agregan una gran funcionalidad a tu proyecto, pues tienen que buscar ahí los proyectos más conocidos, los que tienen más votos, los que tienen más uso y también dónde lo están usando exactamente y buscarse alguna noticia de vulnerabilidad que haya salido para estos dependencias que ustedes van a incluir. Como mencionar, GitHub ya incluye, incluso si tenés un repositorio abandonado, él mismo te va creando los pull requests para que le hagas un update
a las dependencias que están con vulnerabilidad y te dicen, mira, tu repositorio está peligroso, tenés que actualizarlo en esto y te crea el código y te pone la versión apropiada. Lo otro, muchas veces nunca vamos a estar completamente seguros de que el paquete que estamos utilizando sea a prueba de intrusiones. Entonces, en ese sentido, pues, tener ya definido qué es lo que se va a hacer como proyecto, como tal, en esos casos. ¿Sí? Porque la verdad es que muchas veces los hackers a eso se dedican tiempo completo, ¿me entiendes? Son años, especialistas que tienen 10, 20 años de experiencia en romper cosas. Y por más que uno se vaya protegiendo, puede que se dé el caso. Entonces, lo que hay que tener es una educación de ciberseguridad, de qué hacer en los casos, cómo evitarlo y cómo responder en caso que suceda. ¿Sí? Lo otro, hay hackeos que dicen, los hackearon por el repositorio público. Y es que vino alguien y subió las credenciales al repositorio por error. Le dio un git add a todo, git push, y le subió las credenciales con los accesos para que pudieran hacer las cosas. Entonces, hay hackeos de hackeos también. Pues, entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, que cuando escuchamos hubo un hackeo, tal cosa, muchas veces es un error de alguna persona que se descuidó e hizo algo que no debía y por eso es que se dio la situación. Y para eso no hay código que valga que nosotros nos pueda proteger de eso. Errores de capa 8. ¿Sí? Sí, sin duda, pues muchas cosas pasan por el error humano. Algo que también es muy interesante de tu perfil, que pues también los invito a las personas. En primera es que estás vendiendo un ebook. Quiero que me platiques un poquito de tu ebook, que es No necesitas ser un genio, crea tu propio éxito como desarrollador de software. Me parece algo muy chido, como decimos aquí en México, que pues compartas como estas guías. En primera también pues es un regalo, ahora sí que vender esto en $5, ahí le deberías de subir más, pero es un decir, ¿no? O sea, me refiero a que pues a veces el esfuerzo de mucho tiempo, vayan allá a adquirirlo, en verdad está muy económico. Y en segunda es la capacidad de que puedan rentarte como mentor. Eso está muy chido. Yo también, ahora sí que ofrezco clases en vivo. Eso me mantiene como que, pues, muy cerca del piso, obteniendo nuevos alumnos, obteniendo dudas nuevas, solucionándolas. Ahora sí que autodenominarte profesor, aunque ya no vamos a decir maestro, eso lo veo todavía más elevado, pero pues ya cuando uno es tutor, mentor o profesor, sí se adquiere un poquito de responsabilidad con la palabra, pero también como mucha satisfacción por el otro lado. Platícanos un poquito, en primera, ¿qué onda con este ebook? ¿Qué va a tener? ¿De qué trata? ¿Para qué puede ayudar a las personas? Y que también nos platiques ahora sí como cómo podemos contratarte o cómo podría la gente agarrar una mentoría. Eso también me parece muy bueno porque hay gente que a veces tiene un proyecto de software, pero no sabe ni cómo montarlo, le hace falta quizá algún tip para arquitectura, infraestructura, y pues vamos a ser sinceros, hay casas de software que a veces pues te quieren sacar un ojo de la cara así de, bueno, quiero una aplicación y casi te dicen que vale lo de 7, 8 automóviles cuando son aplicaciones muy sencillas. Entonces, esto creo que está muy cool. ¿Cómo te pueden contratar? ¿Cómo funciona? Y platícanos un poquito de tu ebook. Sí, el ebook está a ese precio, $5, porque es un pre-lanzamiento, ¿no? Entonces, ahorita está en proceso de elaboración y por eso está ahí para que las personas, pues, que vayan apoyando el proyecto de la construcción de este ebook. Si yo miro que tiene apoyo e interés, entonces puedo dedicarle más tiempo a la elaboración y yo trato de ir balanceando ahí a medida que miro el interés. Sí, por eso está a ese precio, porque es un pre-lanzamiento, no está todavía el producto final, está en elaboración y por eso está a ese precio. ¿Cuál es la idea? Sí, yo ya desde el año pasado, como para en abril del año pasado, 2022, hasta la fecha, yo he estado dando mucho mentoring, muchas sesiones de mentoring. Sí, y ahí he aprendido muchísimo, como vos decís, cuando estás enseñando también aprendes bastante. Entonces, el ebook, la idea es que
que reúna todas esas experiencias y consejos que yo he venido acumulando como mentor y en los distintos casos de éxitos de mis aprendices. ¿Sí? Lo que sí le ha funcionado, o sea, lo que le está funcionando ahorita a mi aprendiz y lo que no. Y la idea es que el ebook lo vaya recogiendo y yo mientras tanto, mientras está en pre-lanzamiento, lo que voy a hacer es acumulando estas historias y estos casos que sí funcionan. Luego, para contratarme como mentor, ahí en Twitter, yo soy muy activo en Twitter, tengo más de, tengo un montón de seguidores y la idea es que vayan a Twitter y ahí pueden encontrar el enlace en mi bio para que lo lleve a mi perfil. Ahorita tengo casi 36,000 seguidores en Twitter y pueden ir a mi sitio luismejia.dev y ahí están, no solo están las entradas de mi blog, sino también el acceso a mis programas de mentoring. ¿Qué es lo que hago yo en el programa de mentoring? Yo me estaba enfocando en el mentoring para las personas que quieran conseguir trabajo remoto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos recursos de programación que están gratuitos, pagados, a bajo costo, y hay muchos. La verdad es que hay universidades, o sea, podés sacarte tu curso del CS50 de Harvard, de la Universidad de Harvard, si le dedicas el tiempo. Entonces, ya no se trata tanto de que no tengamos el acceso a la información para aprender lo técnico, pero hay cosas más allá de lo técnico que solo se aprenden con la experiencia. Los errores con los que te diste la cabeza en la pared, ese tipo de cosas son las que yo trato de enseñar en mis programas y mis sesiones de mentoring. El programa más grande que tengo de mentoring dura 6 sesiones y se supone que en esas 6 sesiones enseño 4 lecciones principales. La primera es justamente sobre cómo optimizar el perfil para el puesto que se está buscando. Muchas veces los aprendices no están ni seguros de qué puesto pueden postularse de acuerdo a las habilidades que tienen. No saben cuánto cobrar, no saben si hay algo en el mercado que está pidiendo y ellos no lo tienen, no saben qué hacer, dónde estudiarlo, cómo prepararlo. Entonces trato de guiarles en eso. También les enseño, en segunda lección, es cómo buscar esas vacantes correctas para su perfil. ¿Por qué? Porque hay un montón de vacantes, hay muchas vacantes que solo lo llevan a la frustración a las personas que están postulando. Porque están muchas agencias, el mercado de vacantes está saturado de agencias queriendo reclutar a los mejores talentos que ignoran a todos los demás. O sea, se postulan un 100% y solo se toman al 1 o 2% y a el resto lo dejan ignorado. Entonces los aprendices son como que he enviado 20 vacantes, he postulado a 20 vacantes y nadie me llama siquiera. Quiere decir que no sirvo, que el mercado no me valora y ahí ya lo toman muy personal. Entonces, la idea es encontrar esas vacantes que sí te van a responder de acuerdo a tu perfil, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda lección. La tercera lección ya es cómo prepararte para todo el proceso de la entrevista técnica, de todos los tipos de entrevistas que hay. Porque cada empresa define su proceso de selección. Entonces, yo lo que es como categorizado los distintos tipos de entrevistas en 5 tipos de entrevistas. Y la idea es que yo les doy consejos a las personas, bueno, ahora te vas a preparar para tu entrevista con reclutamiento o recursos humanos. Ahora te vas a preparar con tu código reto técnico de que vas a escribir código con un cronómetro. Tenés que practicar eso. Ahora vas a una discusión técnica de cómo haces un diseño de una arquitectura de software. Te tenés que preparar con eso. Ahora vas a ver con el manager para ver cómo es que te comportas, qué decisiones tomas como profesional competente para ver qué. Tienes que prepararte para eso. Ahora vas con el dueño de la empresa que quiere ver si le caes bien o no le caes bien. Tienes que prepararte para eso. Entonces son tantos tipos de entrevistas que las personas fallan muchas veces en cualquiera. Pues hay entrevistas que tienen 3 etapas, otras que tienen 7 etapas. Y si fallas en una, de nada sirvieron los buenos resultados de la otra. Es frustrante. Entonces, la idea es darle guía y acompañamiento en eso a los aprendices. Y la última lección, que es de las más importantes,
es cómo negociar un salario justo, un salario que sea acorde a lo que de verdad está pagando el mercado, a lo que de verdad estás capacitado para ganar de acuerdo a tus habilidades y experiencias, y que no te vean la cara a la hora que te contratan. Porque me pasó cuando yo estaba negociando en salarios internacionales, a mí me pasó que yo negociaba con base al salario que yo tenía y el salario era muy pequeño. Entonces, cuando yo pedía un salario más alto para mí, rápido me lo daban, porque en comparación al mercado internacional era una risa lo que yo estaba pidiendo. Y ahí pues me pasó, y no quiero que les pase a mis aprendices, y por eso les enseño cómo hacer la investigación de cuánto cobrar, y yo les digo más o menos, mira, yo he visto estas vacantes, aquí te las enseño, ya les saco 3, 5 vacantes que mira, esto es lo que están pagando. O hay personas que quieren ganar lo que alguien de 15 años. Es decir, mira, ahorita no puedes ganar eso, te hacen falta estas habilidades. Un poquito de traerlos a la realidad. Y sí, en sí, mi programa de mentoring consiste en esas 4 lecciones. También hago mentoring específico para programación, como peer coding, revisión de código que tenga algunos problemas. También soy freelancer, de que me contratan para que programe cosas. Entonces, siempre me pueden contactar a través de todas las redes sociales, pues en cualquiera de ellas me pueden encontrar. Bien, algo que no me quiero ir sin preguntarte, porque es interesante, la mayoría de los programadores de hoy en día, pues destacan mucho por Python, pero ahí me llama la atención que ahí te gusta mucho Ruby. Ahora sí que es el momento de echarle un poquito de flores al lenguaje de programación, pero ¿qué nos podrías hablar ahora sí que positivamente de Ruby? ¿Por qué te fuiste por ese lenguaje y ahora sí que no estás en Python y en JavaScript como la gran mayoría? Lo que pasa es que mis primeros 5 años lo empecé en Python y me enfoqué en Django, por ejemplo. Sí, pero que yo quería seguir creciendo salarialmente y en proyectos más grandes. Y vi que en desarrollo web, en el backend, Python tenía pocas vacantes en el mercado. ¿Sí? Hay sus vacantes en el mercado de desarrollo web, pero él no es el que domina el mercado. El mercado está dominado por tal vez WordPress, por PHP, por el mismo JavaScript en el mercado web. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Pues yo quería, y empecé a ver muchas vacantes. Del salario que yo estaba buscando, las miraba en Ruby y Rails. Entonces yo dije, me voy a hacer la transición a Ruby on Rails. Me salió un proyecto de Ruby on Rails y ahí aproveché para hacer la transición completa. Y ese cambio fue el que me llevó a trabajar en GitLab, porque GitLab usa Ruby on Rails en su backend. No usa Python y Django, no, Python lo usa para cosas de datos y yo no estoy metido en datos. ¿Sí? Entonces yo por eso me salí de Python. ¿Por qué? Porque hay como un techo de cristal con Python, donde entre más dinero quieras ganar, más difícil se te dificulta encontrar esa vacante, pues porque en realidad no hay tantos proyectos como en otros lenguajes. Entonces, de Ruby, ¿qué me gustó? Me gustó bastante que tiene un estándar de dónde van ubicados los archivos, dónde está la estructura, cuál es la estructura que hay que seguir, las mejores prácticas. El lenguaje es bastante parecido a Python en el sentido de que es muy flexible. Te diría que es demasiado flexible, porque vos puedes abrir una clase y meterle los métodos que vos quieras meterle, y ya la clase que afecta todo el proyecto. Entonces, donde en otros lenguajes un entero, un string, un booleano es un tipo de dato primitivo que no puede cambiarse, modificarse, en Ruby sí, un número es un objeto. Entonces vos puedes abrir la clase integer, meterle cosas ahí y ahora hacer que tu número 5 imprima hola mundo. Sí, entonces tiene esa flexibilidad Ruby. Me gusta bastante esa flexibilidad. Usa mucha metaprogramación Ruby y eso me gusta bastante. Y tiene estos Rails como tal, como framework para el desarrollo web, tiene estos generadores de migraciones, generadores de CRUDs,
O sea, él le da Rails, Generates y genera lo que quiere y él te hace los modelos, las vistas, los controladores y casi el HTML, todo te lo pone. Entonces, es muy acelerado. Me gusta bastante. Y me gustaron los proyectos que están, no son proyectos nuevos de estos startups que están revolucionando, pero son proyectos que ya están establecidos y que hacen cosas interesantes. Por eso me gusta y estaba en eso. Muy bien. Y ya acercándonos al final, platícanos un poquito, pues, ¿qué más haces cuando no estás programando? ¿Algún hobby o pasatiempo que tengas por ahí? Sí, pues ahorita yo estoy bastante en el tema de mentoring, de que ofrezco mentoría, y si no estoy trabajando en las mentorías privadas, estoy trabajando, dando consejos y creando contenido en las redes para las personas, crear una audiencia. Eso es desde el punto de vista siempre en lo digital. Luego, fuera de la computadora, lejos de la computadora, me gusta mucho, yo tengo mi familia, tengo mi esposa, mis 2 hijas, me gusta estar muy involucrado en la crianza de mis 2 hijas, en ayudarles con sus tareas y cosas así. Nos gusta a mi esposa y a mí viajar y explorar, hacer senderismo, pues. Entonces nos gusta caminar por los bosques, que aquí son unos patos palitos, pero le decimos bosque. Aquí en nuestro país hay mucha playa, mucho volcán, entonces nos gusta visitar esos lugares. Y últimamente he estado tratando de crear hábitos más saludables. Por ejemplo, desde el año pasado para acá empecé a ir al gimnasio, estoy aprendiendo a hacer ejercicio, a comer saludable, más pensando en ir cuidando el cuerpo, pues. Y nada, siempre estoy en un proceso así como de mejora, de estar siempre buscando que aprender algo nuevo, sea por diversión o sea para sacarle provecho. No, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Ahora sí que antes de irnos, me gustaría que pues les dieras un mensaje a las personas, ya alejándonos de toda la parte técnica, el trabajo y demás, que pues lleva la programación, pues principalmente, ¿por qué les dirías que es una bonita rama? ¿Por qué pues puede llegar a ser una buena profesión de vida? Porque también la gente a veces es como, quiero ser hacker y quieren aprender programación, ya cuando se dan cuenta que tienes que echarte tus desveladas y andar leyendo y leyendo manuales y que a veces no arranca la aplicación y que estarla modificando es cuando ya no les gusta. Entonces, pues qué satisfacción, qué te ha aportado a ti la programación y por qué lo consideras una bonita carrera. Creo que muchos empezamos en programación queriendo programar videojuegos, por ejemplo. Entonces, además de los que quieren ser hackers, los que quieren ser programadores de videojuegos, cosa que es un mercado muy competitivo el de los videojuegos también. Mi mensaje sería que aprendan programación. Si tienen la oportunidad de aprender programación, háganlo. Y desde ya eso, aprenderlo les va a ayudar con su trabajo, con el trabajo que tengan, a lo que se están dedicando. Porque pueden empezar a automatizar tareas cotidianas de la computadora que tal vez las hacen ustedes manualmente, les toma 3 horas. Y si la logran automatizar, le va a tomar un clic, doble clic y ya lo va a generar. Entonces, aprendan programación como hobby al principio para ver si les gusta, empiecen a resolverse problemas que ustedes tengan, rásquense su propia picazón, por así decirlo, comezón, y por ahí van viendo si les gusta o no les gusta. Ya como profesión, programar como profesión, le diría de que esta carrera requiere mucho aprendizaje y mucho resolución de problemas y este asunto de mejora continua, siempre estar uno resolviendo problemas y aprendiendo de ellos, ¿sí? Entonces, puede ser desafiante, pero es un desafío que se siente como un reto, en vez de sentirse como algo aplastante, ¿sí? Todo depende de cómo lo vayan viendo. Entonces, si les llama la atención esta parte de, lo logré, lo pude superar este reto, pude resolver este problema. Entonces, háganlo.
dedíquense a esto porque pueden hacerlo de esa manera. Si ustedes lo ven como que, pasar 8 horas resolviendo un problema y, sí, lo resolví, pero fueron 8 horas, pues tal vez entonces pueden explorar otra cosa. Lo otro, no solo necesitan dedicar a programación, hay otros puestos y otros oficios relacionados a tecnología que lo pueden hacer remoto, y también hay oficios tradicionales que lo pueden hacer remoto si le dan forma a lo que ustedes quieren hacer. Pues yo conozco contadores, conozco abogados, arquitectos que están ofreciendo su trabajo de sus servicios, por así decirlo, de una manera adaptada a esta tecnología remota. ¿Sí? Así que no es la única opción, la programación. Pueden elegirlo porque sea algo que les representa ese desafío y que les va a dar una satisfacción resolver. Ese es mi consejo. Pues muchísimas gracias, Luis. Así que ya lo saben, sobre todo a las personas de Latinoamérica, pues motívense, aprendan lo suficiente y luego el trabajo remoto puede ser una alternativa para poder tener un puesto muy atractivo de trabajo en referencia a su localidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis. Esto fue La Jaula del No.